Buenas tardes, mi nombre es Oscar Tenesaca, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de octavo semestre de la carrera Administración de Empresas, mención en Finanzas. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la materia de seguros y fiducia respecto a las unidades 1, 2, 3 y 4. En la unidad 1 tenemos lo que es el negocio fiduciario. El negocio fiduciario son actos de confianza en virtud de los cuales una persona, el constituyente, entrega a otra, el fiduciario, uno o más bienes para que éste cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercer beneficiario. Un concepto de fiducia es una operación jurídica que constituye en transferir un bien a una persona a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y unas condiciones determinadas. ¿Qué es un mandato? Es un contrato verbal, formal y solemne con el que se transmite la propiedad de las cosas. Es representativo cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante. No es representativo con los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo, se radican en la cabeza y él, para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del encargo a su mandante. ¿Qué es un mandatario? Un mandatario es una persona mediante un contrato de mandato acepta de otra llamada el mandante el encargo de representarla en determinados actos jurídicos o gestionar sus negocios. Por otra parte, el mandante es la persona que confía a otra sus representaciones o la gestión de sus negocios. Las partes que intervienen en este negocio fiduciario son el fiduciante, el fideicomitente o constituyente, el fiduciario o fideicomisario, que vendría a ser las sociedades jurídicas fiduciarias, y el beneficiario. Las clases de negocios fiduciarios tenemos dos: el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario. El fideicomiso mercantil es cuando existe la transferencia de una propiedad. Por otra parte, el encargo fiduciario es donde no existe transferencia de ninguna propiedad. El fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo. Fideicomiso mercantil con personalidad jurídica. Para que una administradora de fondos y fideicomisos, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades del contrato a favor del propio constituyente o de un tercero. La modalidad del negocio fiduciario mercantil es de garantía, de administración, inmobiliario, inversión y de procesos de titulación. El encargo fiduciario, por otra parte, es un contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario para que de manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades, tales como la gestión, inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. La modalidad de encargos de los fiduciarios son de gestión, de inversión, de tenencia y de enajenación. En la unidad 2 tenemos lo que es el negocio fiduciario. Las partes que intervienen son el fideicomitente o constituyente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente o constituyente es el cliente de la sociedad fiduciaria quien le encomienda una gestión determinada, transfiere o entrega los bienes o objetos del contrato, indica la finalidad del contrato y suministra las instrucciones a la fiduciaria. La fiduciaria son las entidades de servicios financieros, sociedades anónimas autorizadas y sujetas a la inspección, control y vigilancia
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Administra, gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. El beneficiario es la persona que debe recibir los beneficios transferidos juntos con sus frutos y rendimientos al finalizar el contrato. Puede ser el fideicomitente o un tercero designado por este. ¿Quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiario? Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designada como tales por el constituyente en él. ¿Quiénes pueden actuar como fiduciario? Es aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente en beneficio de un tercero. El contrato fiduciario, contenido básico, un pequeño contenido básico. Nos dice que el contrato de fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios debe contener por lo menos los siguientes requisitos mínimos: la identificación de los constituyentes y de los beneficiarios, una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos tienen proceso del contrato no adolece de causa u objeto ilícito y que no irroga perjuicios a acreedores del constituyente. También la transferencia de los bienes en fideicomiso mercantil y la entrega o no cuando se trate de contratos fiduciarios. Los derechos y obligaciones a cargo del constituyente, de los constituyentes adherentes, en caso de haberse previsto su adhesión del fiduciario y del beneficiario. La remuneración a las que los derechos del fiduciario por la aceptación y desempeño de su gestión. El contrato fiduciario. Otro requisito vendría a ser la denominación del patrimonio autónomo que surge como efecto propio del contrato, las causales y formas de determinación del fideicomiso mercantil, las causales de situación del fiduciario y el procedimiento que se adoptará para el efecto, las condiciones generales o específicas para el manejo, entrega de los bienes, frutos, rendimientos y liquidación del fideicomiso mercantil. ¿Qué es un constituyente adherente? Es cuando un tercero destinado del constituyente se adhiere y acepta las disposiciones previstas en un contrato de fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios. Se lo denominará constituyente adherente. Cabe la adhesión en los contratos que se haya establecido esa posibilidad. En la unidad 3 tenemos la fiducia en garantía. La fiducia en garantía es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo, para garantizar con ellos, con su producto, el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. En el caso de que el deudor, el constituyente o fideicomitente no satisfaga oportunamente la deuda, el fideicomisario procederá a la venta del bien o bienes destinados, el producto obtenido al pago de la deuda y devolviendo cualquier excedente al fideicomitente. Caso contrario al pago de la deuda, los bienes son restituidos por la fiduciaria al fideicomitente. Las partes que intervienen son el fideicomitente o constituyente, el acreedor garantizado y la fiduciaria. ¿En qué consiste el
Certificado de garantía. El certificado de garantía puede ser expedido por la fiduciaria como vocera del fideicomiso correspondiente a favor del acreedor garantizado. En el certificado de garantía se indica el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada. Este certificado no es un título valor ni un título de crédito, solamente cumple con la función de constancia al acreedor de la garantía que ha sido registrada a su favor. Los tipos de fiducias en garantía son tres: títulos de valores en garantía, bienes inmuebles, carteras en garantía. Las ventajas de las fiducias en garantías: no tener que constituir hipoteca. Los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato de fideicomiso. Al efectuar un contrato de fiducia de garantía y por incumplimiento del fideicomitente haya necesidad de entregar el bien o venderlo para pagar con su producto a los acreedores que eviten un proceso judicial, a diferencia de las demás formas de garantía. Garantiza el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario. Permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. En el caso de llegar a la ejecución de la garantía, la obligación no crece a montos que resultan impagables, debido a que en el proceso es mucho más ágil y eficiente. Y por último, la unidad 4 está relacionada a los fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. Tenemos que es un contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficios al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil. El propósito de estos contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos en el futuro, que transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. Las partes que intervienen son el cliente, que es el que transfiere los bienes o derechos para cumplir una finalidad específica; la fiducia, que cumple el encargo fiduciario; y los beneficiarios, que son los que reciben el dinero o bienes según encargado del fideicomitente. Las características principales: diversidad de objetos y de actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es el más general o amplio. Comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión completa. Los tipos de fideicomisos en administración son dos: el flujo de fondos y el pago condicionado. El flujo de fondos es asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro, según lo que indique el contrato suscrito por el fideicomitente. El pago condicionado es asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en transferencia del dominio del bien. Muchas gracias.